Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Miren señores, qué bueno esto. Embajada de Estados Unidos entrega equipo a protección civil en Usulután Norte. Lo donado está valorado en $12,000 y servirá para atender a las diversas emergencias que se presenten en la zona. Y continúa, ¿verdad? Miren, vamos a ver. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador, a través del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos, entregó equipo para respuesta inmediata de emergencia a la unidad de gestión de riesgo de la alcaldía de Usulután. Mira, ahí está el Comando Sur. Comando Sur de Estados Unidos llegó a dar una ayuda al gobierno de El Salvador. Está valorada en 12,000 e incluye motosierras, palas, generadores eléctricos, reflectores, cuerdas estratégicas, guantes especiales, cortadoras de grama, chalecos y botas. Y ahí está, mira, ahí pueden ver ustedes la imagen, ¿verdad? De lo que le ha entregado. Hay machetes también. Y ahí pueden ver ustedes lo que ha llegado a entregar el Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos. Miren, llegó la ayuda, ¿verdad? El equipo se dispondrá desde la sede central en Santiago de María, donde coordinarán al personal para atender la emergencia en diferentes comunidades de los 9 distritos de Usulután Norte. Marcelo Hernández, delegado territorial de Protección Civil de la zona oriental, expresó que se emplearán para atender emergencias como árboles caídos, derrumbes, incendios, inundaciones, desprendimiento de rocas y enjambre sísmico, entre otros. Así que ahí está, señores, la ayuda que manda el Comando Sur, ¿verdad? Para nuestro querido país, El Salvador, ¿verdad? También son herramientas que son necesarias para estos tiempos que ya están en El Salvador, tiempos de invierno, ¿verdad? Que recuerden que ya en mayo, como decimos allá, en mayo salen los sonpopos. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema. Fíjense de que Walter Arajo le sacó los trapos al sol a aquellos que andan haciendo una encuesta barata, queriendo comparar, queriendo medir fuerzas con el presidente Nayib Bukele y la Menche. Miren lo que dijo sobre esa encuesta. El Castillo, encuestador, se dice él, ex miembro del pagado y asalariado del organismo de inteligencia del Estado por los gobiernos de Arena. Este era de esos conspiradorcitos. Bueno, les voy a adelantar un poquito. Este fue el que se enganchó a Tony Saca con encuestas falsas para que pusiera a Rodrigo Ávila de candidato y votaran a Pancho Laínez. Resultado, ganó el ladrón de Mauricio Funes la elección. Este fue en sus operaciones sucias y todo, de encuesta falsa. Ya se enganchó Manuel Castillo a Arena, a la Arena de Tony Saca. Él fue de los que le presentaba, le pagaban para que hiciera encuesta falsa, hacía la encuesta falsa y venía. Ahí está, pero ya lo vamos a describir al personaje, lo vamos a describir a plenitud para que el país se entere. Pues este es el dueño de esta cuenta. Póngame la cuenta Panorama SB, por favor, doña Mari Carmen, la encuesta falsa. Miren que son Carlos Araujo, mi hermano, Esperancita, como usted le quiera llamar. Tienen ustedes en pantalla Panorama SB. Si las elecciones fueran este fin de semana, ¿por cuál votaría usted? Olvídese de que la Claudia Ortiz tenga esa cantidad, pero es que aquí está la comprobación de que son falsas. Miren cuántos votos llevaba, 5,183 votos. ¿Y cuántas visualizaciones? 1,707. Un hecho que es imposible y solo se explica de una forma. Es que están comprando votos
en la plataforma. ¿Qué se puede? Por eso es que esas encuestas de Facebook, hombre, son para, como dicen, darse ánimo quienes quieran, pero no sirven de nada. Eso no le hagan caso. Ese Manuel Castillo y Carlos Araujo, que aparte, Carlos ya llegó al colmo, porque Carlos va al cementerio a entrevistar a los de las tumbas en los muertos y se va a Sara a entrevistar los maniquíes Guasimán. Entonces ahí es donde él hace las encuestas y rápido las llena y es mentira, pues, son falsas. Manuel López, hasta Canadá. Ahí está, correspondiente a las encuestas en donde andan queriendo medir fuerza con el presidente Nayib Bukele, diciendo de que si las elecciones fueran ahora, pues Claudio Ortiz llevara al presidente Nayib Bukele bien cortito. O sea, han puesto que el presidente obtendría 51 y Claudio Ortiz 47. O sea, que la oposición en este país ya está catapultando o ya quiere empujar la imagen de Claudio Ortiz como figura presidencial. Pero ¿saben quiénes son los únicos que andan con esa brama? Son los viejitos, huevos cebosos, aguados, que están enamorados de Claudia. Un montón de viejitos calientes son los que le dan paja a la señora. Y algunas otras que son marimachas también, que están enamoradas de la mujer, que le dan paja. Ahora bien, el analista Rafael Goche indica que la ley de agentes extranjeros no es para prohibir que las organizaciones ejerzan su trabajo en el país, sino para garantizar que las donaciones se canalicen apropiadamente mediante el impuesto. Veamos lo que dijo el analista. Al tener una ley de agentes extranjeros, primero se obliga a las organizaciones internacionales que hacen donaciones a registrarse, a transparentar no solo sus objetivos, sino también los fondos que utilizan y cómo los utilizan. Entonces, leyes como esta existen en muchos países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en otros países de Latinoamérica, y creo que es legítimo que El Salvador pues también tenga una garantía de conocer quiénes son esos agentes extranjeros que en muchos casos vienen a hacer actividades políticas. En segundo lugar, la ley tiene un componente bien interesante, que es precisamente el impuesto del 30% a las donaciones que reciben estas organizaciones. Esto creo que es una manera de redistribuir esos fondos con mayor efectividad, en el sentido de que muchas veces las organizaciones nada más hacen el activismo, pero el beneficio concreto no se ve. Entonces el Estado, al tener la posibilidad de recaudar esos fondos y destinarlos a proyectos concretos y específicos de ayuda social, pues también de alguna manera es un beneficio para la población. Entonces, al combinar esos dos aspectos, primero el cuidado y la defensa de la soberanía nacional y el impuesto que se les coloca, pues yo creo que las organizaciones también de alguna manera pueden cumplir con más transparencia sus propósitos. Dato importante, esta no es una ley para prohibir que estas organizaciones ejerzan su trabajo acá en el país, sino para garantizar que esos objetivos estén claros, que las donaciones se canalicen apropiadamente y que mediante el impuesto pues realmente sirvan a las personas que lo necesitan. Vaya. Pero háganle entender eso ustedes a la oposición pírrica y nefasta de El Salvador. Háganle, mire, ahí le han sacado memes a la Ruth López. Ahí está, ¿ves? Por aquí le han puesto otro. Miren, bien explicado, profesor, lo felicito. Vaya, la oposición queriendo venderse como víctima del Estado. No, es que les había gustado andar jodiendo en las calles. Les había gustado andar gritando para arriba y para abajo sin que nadie les dijera nada. Bueno, si tanto era su preocupación
por ayudar a los demás, pues hoy van a tener el privilegio de ayudar a la población salvadoreña a través de un impuesto. Bueno, países de primer mundo tienen esta ley, de ley del extranjero. Lo tiene Estados Unidos. Y donde obliga a toda organización a inscribirse. Y los tienen bien cortitos, correspondientes en qué gastan el dinero. Si Chepe, Juan, el Perico, el Chucho, el Gato les manda dinero. Todos los países desarrollados lo tienen. Pero aquí en El Salvador, tóquenle el dinero a los corruptos de la oposición que después de los acuerdos de paz, crearon un sinfín de ONG basura simplemente nomás para hartarse de las arcas del Estado. Y después no querían decir que quién les donaba. Decían que eran anónimos. Ahora bien, acá Herbert dice que el presidente Nayib Bukele ha establecido 3 pilares fundamentales a través de su forma de gobernar, de la fe en Dios y la unión social y la defensa de la soberanía nacional. Veamos lo que dice Herbert acá del presidente. ¿Debería el gobierno Trump seguir el ejemplo del presidente Nayib Bukele y hacer lo mismo? Muchos llaman la transformación de El Salvador de ser la capital mundial de asesinato a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental un milagro. ¿Qué puede aprender América y el resto de Latinoamérica del milagro salvadoreño? El analista político en El Salvador, Herbert Esman, está conmigo ahora. Bienvenido, Herbert. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar aquí. Gracias. Pues díganos cómo era la vida en El Salvador antes del presidente Bukele, porque yo pienso que los americanos no entienden eso. Pues claro, te cuento. El Salvador ha pasado de ser la nación más peligrosa del mundo a ser una de las más seguras en todo el hemisferio occidental. Esto no solamente es un milagro de Dios, sino que es los resultados del esfuerzo de un líder firme que se opuso a los poderes globalistas internacionales que querían mantener a El Salvador sometido en un ambiente de tristeza y criminalidad. Todos sabemos que las organizaciones globalistas trabajan para crear inestabilidad en las naciones de Latinoamérica, porque ellos se benefician de esto. Al haber inestabilidad y crimen en los países latinoamericanos, a los ciudadanos no les queda más que buscar otras opciones a través de la inmigración ilegal hacia el norte. Al solucionar el problema del crimen y traer una vez más la esperanza de vivir, oportunidad económica y educativa a los ciudadanos, esto ayuda a que no solo se reduzca el número, los porcentajes de migración hacia el norte, sino también a que los salvadoreños construyan un mejor futuro aquí, en su territorio, sin necesidad de salir a buscarlo. Sí. Eso hay que recalcar, que el Departamento de Estados Unidos ha dicho que la migración forzada que se vivía en tiempos de Arena y del FMLN eran centenares o miles de salvadoreños que salían a diario. Con esto no quiero decir que la inmigración ha parado, pero el Departamento de Estado acá en Estados Unidos ha visto con buenos ojos cómo ha reducido a más de la mitad la inmigración del Salvador a Estados Unidos, producto de la seguridad que vive ahora el Estado salvadoreño. Antes la gente salía por miedo o para salvaguardar su vida. Ahora la gente se queda. Poco a poco se va a ir levantando El Salvador. No estoy diciendo que hacemos un país de primer mundo y que está todo perfecto, pero los pasos agigantados que ha dado El Salvador en manos del presidente Nayib Bukele son irrefutables. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice aquí Herbert, ¿cómo se llama? Herbert Esman. Bye.
Otra vez, quiero hablar un poco de cómo era la vida en El Salvador antes de Bukele, porque yo estaba viendo una entrevista con el presidente Bukele, donde él dijo que lo primero que hizo, cuando ya estaba preparado él y su gabinete para enfrentar a los malignos carteles, que estaban orando, o sea, they were praying. Dijo que estaban luchando contra fuerzas demoníacas. Y cuando la congresista Ana Paulina Luna entró a CICAR y estuvo entre los criminales, ella también dijo que se sentía un espíritu oscuro y pesado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Claro. Te comento, antes del presidente Bukele, El Salvador vivía una muy triste realidad, donde las personas no podían emprender negocios, no podían enviar a sus hijos al colegio y no podían vivir las comodidades diarias que muchos de nosotros vivimos. Para el salvadoreño común, vivir en El Salvador era vivir en opresión constante. Y eso era porque las pandillas dominaban. Las pandillas controlaban territorios enteros y tenían su gobierno extraoficial, un shadow government. Ahora, gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, no solo se ha combatido el crimen, pero se ha restaurado la paz y la esperanza y la oportunidad para todos los ciudadanos salvadoreños. Y es verdad lo que tú decís, esto es más que nada una batalla espiritual. Sí. La lucha contra el globalismo es una lucha espiritual. El presidente Bukele ha identificado, o mejor dicho, ha definido 3 pilares en su forma de gobernar. Lo primero es Dios. Algo que él ha mencionado en todos sus discursos es que hay que tener una gran fe en Dios, una fortaleza a través de él para poder combatir estos problemas. Número 2, la unión social. En El Salvador hemos dejado atrás las divisiones políticas para encontrar un punto en común del cual partir como nación, como ciudadanos, bajo un solo Dios, una sola bandera, y progresar como nación. Y número 3, combatir estas instituciones globalistas internacionales que quieren crear inestabilidad en los países. Hace poquito el presidente Bukele anunció la creación de una nueva ley que le va a cobrar un impuesto de 30% a todas las ONG globalistas que vienen a querer influenciar la política salvadoreña. Podríamos decir que estos 3 pilares se resumen en el lema nacional de El Salvador: Dios, unión y libertad. Bueno, Herbert Esmahan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Vaya, de eso no quieren hablar la oposición. A eso no les interesa hablar de las cosas positivas y cómo El Salvador cambió en manos del presidente, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la gloria y la honra sea para Dios. Nadie quiere hablar sobre cómo el presidente Nayib Bukele rescató del hoyo a un país que estaba por muchos condenado a vivir bajo la violencia, condenados a vivir bajo la bota del crimen organizado. Ahora bien, pasando a otro punto, el gobierno del presidente Nayib Bukele no capturaría a un opositor por razones políticas, tituló el video el periodista Romeo Lemo. Entre otros. Ya que toda la oposición pírrica y nefasta anda poniendo el grito en el cielo y hablando que es una persecución política sobre esta maitra. Veamos lo que dijo el periodista. Política, su oposición al gobierno de El Salvador, su crítica constante al gobierno de El Salvador porque viola los derechos humanos. Veamos a qué se enfrentaba el gobierno del presidente Bukele. Punto por punto. Primero, daño a la imagen internacional del gobierno. Su captura habría sido vista a nivel internacional como un acto de represión política. Condena por parte de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros. Presión diplomática por parte de gobiernos democráticos, especialmente Estados Unidos,
y países de la Unión Europea que han expresado preocupación por el deterioro de la institucionalidad en El Salvador. Refuerzo del discurso de persecución. Capturar a una defensora de los derechos humanos habría reforzado el discurso de que en El Salvador se está utilizando el aparato judicial para perseguir a opositores, activistas y críticos al gobierno. Efecto mártir. La detención de Ruth podría convertirse en un símbolo de resistencia democrática y de lucha por los derechos humanos. Esto podría generar mayor movilización ciudadana y protestas, aumento del apoyo a organizaciones de la sociedad civil, cobertura mediática adversa que mantendría el tema en la agenda pública, reacciones internas e institucionales. En resumen, capturar a Ruth Eleonora López habría tenido un alto costo político, diplomático y simbólico para el gobierno salvadoreño, especialmente si el objetivo era callar una voz crítica sin generar un escándalo internacional. No convenía porque el impacto negativo, tanto interno como externo, habría superado cualquier beneficio político inmediato. Esa es la realidad. Y obviamente el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Bukele, estaban conocedores de eso. Saben que estos puntos que he detallado iban a hacerse una realidad, que iba a venir una condena internacional, que iba a venir una... Y la condena internacional ya se hizo. Pero con estas condenas queda demostrado que la comunidad internacional solo sirve para solapar y para tapar corruptos. Las condenas de la comunidad internacional y todos los chayoteros al presidente Nayib Bukele no le quitan el sueño. Además, el presidente Nayib Bukele el 1 de junio había anunciado una guerra frontal contra la corrupción. Así que yo no sé de qué se asustan. El que nada debe, nada teme. Y si la Ruth López la cagó ayudando a sustraer fondos de las arcas del Estado con genio chica, pues que pague. Nadie es intocable en El Salvador. Se acabó el tiempo donde cada quien hacía lo que quería. Jódanse y paguen su delito. Recuerden también que tengo mi segundo canal, Cachimbón, que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Ahí los espero. Búsquenme en mi segundo canal. Ahí hemos hecho 2 en vivos, ¿verdad? Donde hemos hablado de muchas cosas. Así que los espero en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu!